Seguimos con más del programa de hoy. A esta hora está con nosotros Héctor Chamis. Siempre intentamos hacerlo los miércoles, que nuestra audiencia está atenta. Héctor, profesor de la Universidad de Georgetown, columnista de Infobae y NTN 24. Héctor, bienvenido, buena tarde para ti. Gracias, Idania. Muchas gracias. Héctor, no puedo comenzar si no es por Tarek William Saab y lo que viene ocurriendo en Venezuela. La figura de quien se dice ser fiscal general, que rememora para mí una figura que estaba siempre en la corte y que era el bufón del rey, que en este caso sería el bufón del tirano. Sí, es casi una tragicomedia lo que representa. Pero al mismo tiempo hay un rasgo de avanzada, de una especie de precursor del fiscal general como actor político, que en este caso es evidente. Él actúa en nombre de la corte, de la corona, Nicolás Maduro, pero que expresa un tipo de fiscal que se ha propagado, se ha generalizado en la región, que es el fiscal actuando en política, en Guatemala, en Perú. La politización de la fiscalía en el caso de Colombia, más allá de las actuaciones del fiscal anterior y de la fiscal actual. Y esto es grave porque el fiscal no tiene que actuar en política y, sin embargo, nuestras democracias están plagadas de fiscales que son actores políticos. Eh, Tarek lo expresa como un temprano actor político en la fiscalía. No es que la fiscal anterior no lo fuera, pero tenía otro estilo, ¿verdad? No tenía un estilo de tragicomedia que tiene Tarek todo el tiempo. Entonces, ese es el tema. Convierten a la fiscalía en un instrumento para la venganza personal, para el acoso, para la ficción, en el caso de Tarek, que el régimen se inventa para señalar todo aquello que puede molestar. Sí, es un buen soldado, Tarek. No creo que haya nada de lo que dice, hace o representa Tarek que sea ajeno al régimen, que sea ajeno a Nicolás Maduro. Eso hay que tenerlo presente. En el caso de otros países, Guatemala, Perú, hay una cierta independencia, hay un conflicto que se ha agudizado entre el presidente Arévalo y la fiscal Porras, por ejemplo, en estos últimos 2 días, en donde ella reclama ser autónoma. Pero esto no quiere decir que el fiscal no deba rendir cuentas, y entonces hay una confusión casi institucional sobre la autonomía. ¿Qué quiere decir la autonomía del fiscal general? Quiere decir que no puede ser influenciado por la política. No quiere decir que no rinda cuentas, que no tenga que demostrar que sus actos son de acuerdo a la ley y de acuerdo a la Constitución. Por supuesto, no es el caso de Venezuela, donde muy poco ocurre de acuerdo a la ley y la Constitución, pero en los demás países hay un deterioro de esta noción muy pronunciado. Hay un aprovechamiento, en última instancia, mezquino por parte de estos actores convertidos en fuerzas políticas en sí mismos. La Fiscalía de Guatemala es el caso más claro, y el presidente Arévalo dio un discurso el otro día donde va directamente a un conflicto precisamente por estos temas. Bueno, aparte de que es irónico que la fiscal Porras en Guatemala diga que Arévalo pretende tener una fiscalía a su servicio, cuando todos sabemos que ella estaba al servicio de Gianmattei. Por supuesto, la fiscalía tiene que estar al servicio de la Constitución y las leyes vigentes. No parece ser el caso de ella. Y de vuelta, la autonomía, la independencia de la fiscalía tiene que ver con no ser influenciada por la política, ni por el gobierno, ni por la oposición, ni por el ejecutivo, ni por el legislativo. Precisamente, la acción independiente de la justicia, fundamento principal del Estado de Derecho y de la democracia. Bueno, en Venezuela no ocurre nada de esto, y las actuaciones de Tarek William Saab recuerdan, sí, un bufón de la corte,
una suerte de tragicomedia. Cómo se viste, cómo actúa, su lenguaje corporal es cualquier cosa menos la institucionalidad que debería tener un fiscal general. Héctor, ya que hablamos de Venezuela, antes de ir a otro tema, aparecen hoy María Corina Machado y Edmundo González en el Consejo de las Américas. Aparecen juntos, hablan del país. Un comentario personal es la empatía o lo que transmitían, por lo menos, ¿no? Una buena relación, un entenderse, que a nivel opositor en Venezuela no es algo que se consigue siempre. No, pocas veces ha ocurrido, es cierto. Ahora, está claro que hay un solo líder, en este caso una líder, en la política venezolana con representatividad hoy, y esa es María Corina. María Corina Machado. Esto se vio en la actuación, en lo gestual, en los, en la manera de encarar las preguntas. En las mujeres primero, no, el poder primero. El mundo decía las mujeres primero, primero las damas, primero los que ejercen la representatividad que él no tiene. Es una suerte de un delfín, de alguien que no fue presidente, porque normalmente el delfín es el candidato elegido por el presidente saliente. Ha sucedido en muchas ocasiones, bueno, en Panamá este domingo, de quien había sido presidente anteriormente, pero ha ocurrido en Colombia, ha ocurrido en Argentina, ha ocurrido en muchos países, ha ocurrido en Paraguay, donde el expresidente Cartes tiene un poder de influencia determinante sobre la elección del candidato de su partido, eh, pero no en Venezuela. María Corina Machado no fue presidente. Dicho esto, debo decir que no deja de ser una situación preocupante, en parte porque, bueno, yo siempre digo, los buenos modales entre un delfín y quien lo apoya terminan el día que el delfín comienza a ser llamado señor presidente, su excelencia, y eso ha ocurrido en innumerables oportunidades, sin ir más lejos, en Colombia, la relación entre Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos, que también fue delfín, y hubo una cierta traición, entre comillas lo de traición, porque siempre hay una traición, de alguna manera, en un delfín y su padrino, o madrina en este caso. No estoy diciendo que vaya a ocurrir necesariamente, digo que eso es lo que me hizo pensar la escenografía, si se quiere, la representación artística, la política es escena también. Y esa escena me hizo pensar en estos detalles, que no son tan detalles. Bueno, pero vayamos a otra escena, a otra escena entonces. María Corina recorriendo el país con el póster del candidato y vendiéndolo a toda Venezuela para que voten por ese candidato de la unidad. No es poca cosa. No, está muy bien que vaya, que no se entienda que estoy criticando. Digo que ella está permanentemente, como cualquier actor político, no digo ella, diga cualquier actor político en esa situación, en ese contexto, tiene que recordarle al país y al mundo quién tiene la representatividad de la sociedad. Y solo ella la tiene, esa es la realidad, que no está compitiendo ella porque el régimen le tiene temor, tanto temor, pero hoy debería tenérselo al mundo porque el régimen no le puede ganar a nadie una elección mínimamente competitiva, que ojalá lo sea. Veremos si ocurre la elección, veremos si alcanza ese nivel de mínima competitividad en cuanto a cómo se organizan los votos, cómo se administra, cómo se cuentan, cómo ocurre la jornada electoral. Ya hemos hablado, Idania, que en el exterior no se va a votar, el voto en el exterior es mínimo, es una ínfima parte de los venezolanos en condiciones de votar. Eso no va a ocurrir, son todos votos contra el régimen, indudablemente. Esto, esto es muy cuesta arriba, como se quiera ver es muy cuesta arriba. El optimismo de María Corina contagia, hoy lo vi, vamos para aquí, vamos para allá, hasta el final, esas frases con las que ella convoca, con esa suerte de mandato divino que tiene ella, que expresa, esa especie diría, una suerte de misticismo
en la expresión de su liderazgo. Y no es el primer político que comunica eso. Hay muchos políticos que lo hicieron y muchos políticos muy exitosos. Pero esperemos que no haya una frustración, desde luego que no. Hablemos de tu columna, no quiero despedirte sin que la mencionemos, el populismo fallido de Pedro Sánchez. Se quedó el hombre, ¿no? No se fue. Sí, nadie, ni en España ni en ningún lugar, creía que iba a reflexionar sobre si se quedaba o se iba. Pedro Sánchez se queda a cualquier costo, o sea, perdió la elección, pero por medio de alianzas espurias consiguió los votos en el Parlamento para ser reelegido presidente de gobierno, primer ministro, en definitiva. Nadie podía pensar que se iba a ir ofendido porque la justicia está investigando a su esposa. Lo que no le gusta es que la justicia controle, fiscalice los actos del Poder Ejecutivo. Y la figura de la esposa de un presidente de gobierno es una figura del Ejecutivo, punto. No es una ciudadana independiente. Es la esposa del primer mandatario, por un lado. Por el otro lado, Pedro Sánchez está permanentemente flirteando con la inconstitucionalidad, una vez más. Esto es un acto de una especie de 17 de octubre, que es la fecha peronista, la fecha del rescate del líder encarcelado injustamente, que es la gesta del peronismo naciente allá por 1945, que es un poco el acto central, el acto inaugural de cualquier fenómeno populista, de cualquier movimiento populista. Bueno, no existió, eso lo único que hubo de gesta de rescate del presidente mancillado fue una reunión de actores y cantantes en un teatro, y allí sí ocurrió. Pero el teatro del populismo es mucho más grande que un teatro. El teatro del populismo es la calle, la plaza. No es un teatro con puertas cerradas. Por eso digo fallido en todas sus expectativas y en una manera de gobernar que está empujando a España en una dirección, lo escribí además hace bastante tiempo, y Dania, España chavista. Está en su flirteo con la inconstitucionalidad, está empujando el sistema político español en una dirección, con comillas o sin comillas, es a gusto, en una dirección chavista. Y hay muchos preocupados del lado de la derecha y también del lado de la izquierda, del lado del Partido Socialista originario, de la gente que fue parte del gobierno de Felipe González. También están preocupados, no es solamente la derecha. Mencionas a Felipe González y el final de tu columna hace referencia al día que conociste a Pedro Sánchez y refieres que Antonio Caño te preguntó cómo lo viste, qué te pareció. Y mencionaste a Felipe González allí haciendo cierta comparación con con el presidente Sánchez. Gigantesca, por supuesto, la figura, claro. Incomparable. Pero además que fue tal cual. Y los otros días tuve una comunicación con Antonio al respecto y reconoció y me dijo, recuerdo perfectamente. ¿Qué te pareció? Me dijo cuando se fue. Y le dije, mirá, tiene mucha ambición, no tiene demasiadas ideas, no tiene gran carisma como político, es mi opinión, pero creo que su inconveniente mayor es que su verdadero rival le es inalcanzable dentro de la centroizquierda española. ¿Quién? Felipe González. Ese es el referente, ese es el prócer de la centroizquierda española y de la política española, porque es uno de los constructores de la España moderna, europea, dinámica, democrática y con una economía robusta. Ese es Felipe González, primero Adolfo Suárez, luego Felipe González, y el resto es historia. Echaron a andar esa España europea. Además, algo que es incomparable es la manera como él fue muy cercano a Kohl, sí, y fue parte de ese proceso de los 90 de culminación del comunismo, de caída del comunismo y de la unificación alemana también en aquel momento. Y Kohl no era socialista, además, pero son otros tiempos de política y democracia robusta y de políticos estadistas.
que hoy son muy pocos los políticos estadistas. Estamos en tiempos de disfraces, Héctor. De gente que se disfraza de políticos cuando no lo son. Lo pusiste muy bien, disfraces. Así es. Héctor, como siempre, gracias. Gracias por acompañarnos. A vos, sí, Dani. Hasta la próxima. Gracias. Hasta la próxima, Héctor.